Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más de Uchikame Wirrárica. En esta ocasión tenemos un pequeño ejercicio para poder nosotros decir cantidades en lengua wirrárica. El objetivo de este ejercicio es para nosotros poder pedir ciertas cosas en cierta cantidad. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos hutam, hutame. Huta se refiere pues como un número, que en este caso es el número 2. Hutame también quiere decir el número 2. Pero ahorita vamos a ver en qué momento las empleamos nosotros. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ojalá se logre a comprender mucho mejor. Entonces, de aquí tenemos lo que es la palabra tomate, que se entiende como jitomate. Entonces, supongamos que tú vas a la tienda y preguntas que si tienen jitomate. Entonces te va a contestar. A lo mejor tú vas a preguntar primero, tú mati pererreya, tú mati pererreya, tú mati pererreya. Bueno, aquí en qué parte lo voy a poner. A ver, lo voy a poner aquí. A ver, es que está muy pequeño mi pintarrón. Entonces, aquí vamos a poner Tumati Pereya. Esta es una R. A ver si se alcanza a notar. Entonces, tú preguntarías, Tumati Pereya. Esta es una R y una E, perdón. Tú, Mati Perereya, tú vas a preguntar. Y el de la tienda te va a contestar. Que pau meme, pepeo lleva. Que pau meme, pepeo lleva. Que se entendería como cuántos quieres o cuánto quieres. Entonces, si nosotros nomás vamos por unas cuantas cantidades, entonces nosotros cuando vamos a pedir cantidades, en este caso del jitomate, no vamos a decir juta, nepeo lleva. Sí se entiende, pero como que no está bien, pues. Entonces vamos a utilizar la palabra jutame. Jutame nepeo yoba. Jutame nepeo yoba. Que se entiende como quiero dos. Y acá, siendo sinceros, pues de vez en cuando, no digo que todos, ¿verdad? Pero sí la mayoría casi decimos pues las cantidades en español, a lo mejor por la facilidad de pronunciarlos, porque sí, para decir números en wirrárica pues sí son muy largos, entonces pues utilizamos pues el español para decir los números, pero por lo regular también usamos, como les digo, nomás pequeñas cantidades en wirrárica. Entonces revi es uno, pero ya cuando pedimos cosas o cantidades de alguna cosa, ya vamos a utilizar esta palabra, reime. Tenemos juta, que vamos a utilizar jutame, el ejemplo que acabamos de ver. Tenemos que este es 2, haika, haikame, 3, nauka, naukame, 4, 5, aurubi, aurubime. Aunque aquí también nomás ya se puede utilizar el aurubi, aurubi ne puedo llevar. Y pues así es como más o menos podemos diferenciar en cuanto referirnos al número como tal y cuando ya nos estamos refiriendo a cantidad de alguna cosa. Y pues espero que el video les haya gustado, y también ya es que utilizamos el ejemplo del jitomate. Hay en el canal pues ejemplos de otras frutas, de otras verduras y de otros vocabularios en el cual pues podemos emplear para que ustedes pues tengan un poquito más de conocimiento en cuanto a frutas, verduras y algunas cosas. Y pues espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta en un siguiente video. Un saludo a todos y que estén muy bien.